Amigos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Como ven, los temas son muy candentes, son temas que en Europa y en el mundo realmente están de gran interés y de gran nerviosismo. Si no, preguntémosles a nuestro tipo de cambio, ¿verdad? El peso dólar, que ya todo afecta, ¿no? Y bueno, pues uno de los temas que influyen en la turbulencia financiera es el temor de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea. A eso le han llamado el Brexit, contra el Remain, que significa el permanecer en la Unión Europea. Así es. Como ustedes saben, mañana se va a realizar un referéndum en el que participan nada menos que 46 millones de personas en el Reino Unido, y pues el mundo hasta cierto punto podríamos decir que está en un vilo ante la posibilidad de que salga la Gran Bretaña. Y justamente eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Por qué no? O sea, cómo es que una decisión que puede verse algo como muy local se transforme, ¿verdad?, en un de impacto mundial. Es uno de nuestros temas. Y el siguiente tema que también tiene relevancia es el de las elecciones en España. Como el tema del programa dice, se repetiría el resultado electoral. Como ustedes saben, hubo elecciones el 20 de diciembre. Y en esa fecha, bueno, pues el gran resultado fue que se rompió el bipartidismo, se fragmentó el voto al grado de que no hubo ningún partido que tuviera la mayoría de los 176 escaños necesarios, y durante 4 meses fracasaron los acuerdos, al grado que el rey Felipe II convocó a nuevas elecciones, el 2 de mayo, y ahora el 26 nuevamente se dan estos comicios. Pues para analizar estos temas, nos da mucho gusto que esté con nosotros nuevamente, y siempre será muy bienvenida, Solange Márquez, que ustedes saben que es internacionalista y que es editorialista del Universal. Muchas gracias por la invitación, al contrario, un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno que estás con nosotros, Solange, y bueno, pues también nos da mucho gusto que Gracias, esté Enrique. siempre fiel, Así es. ¿no? Como dijera el Papa. Como diría el Papa, Ya Oscar, llevamos, ¿cuántos programas llevamos, Oscar amigo? siempre fiel. ¿Cuántos llevamos programas? Pues creo que es el 86. Ya llevamos. Nos estamos acercando al programa 100. Y vamos a nuestros 2 años ininterrumpidos. Exactamente, más o menos van a coincidir, no va a ser tan exacto. Y bueno, como ustedes saben, Oscar Valencia preside la Asociación Política Nacional Jóvenes Universitarios por México, Gracias. que con frecuencia nos olvida recordarlo, Pero ahí estamos y puestos. que es nuestro analista político de cabecera. Gracias, Enrique, y como siempre es un gusto tener a mi querida amiga Solange en esta mesa. Bueno, pues triunfará el Brexit, se saldrá la Gran Bretaña de la Unión Europea. Solange, ¿cómo ves? Pues así como para comenzar el debate, yo no lo creo, porque las encuestas están muy parejas. Sin embargo, el costo económico y el costo político para Gran Bretaña de salirse de la Unión Europea sería muy alto. Entonces me parece que es difícil que se dé esto, ¿no? De hecho, se han hecho cálculos por parte del Fondo Monetario Internacional, en términos económicos costaría o tardaría por lo menos 2 años en que pudiera realmente darse esta salida económica, nada más la económica de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y el costo en términos de empleos se incrementaría muchísimo, podría subir del 5% del desempleo que hay actualmente al 7%. Entonces, creo que se ha visto o se ha hablado mucho de Brexit en términos de cómo pegaría hacia Europa. El hecho del impacto de que una economía tan grande como es la economía británica abandonara el espacio de la Unión Europea, pero creo que también se tiene que ver del otro lado, ¿no? En términos del impacto que tendría para el propio Reino Unido abandonar la Unión Europea. Creo que por ahí empezaría yo esta parte del debate. Ahora, yo creo que los aspectos que marca Solange son muy interesantes, pero yo creo que también habría que valorar los aspectos políticos internos que se están viviendo en Inglaterra. Entonces, esto no es de la generación espontánea. Efectivamente, hay una corriente que pretende salir de la comunidad económica, pero al final de cuentas yo lo veo más con un matiz político, como que tratando de sacar una raja política, evidenciando errores de los gobiernos actuales y queriéndole cobrar una factura desde este punto de vista donde le pegaría en lo político y en lo económico, más que con una verdadera intención de que ganara el Brexit. Esa es mi percepción de lo que está pasando ahorita. Pero a ver, si los efectos son tan negativos como efectivamente dice Solange, se habla de que se perderían más de 800,000 empleos,
que el Producto Interno Bruto puede caer hasta el 6%. Así es. Sí, es un O sea, debacle, es un tema. Y eso nada más en Gran Bretaña, si consideramos Europa y el mundo, No, bueno. todavía son indeterminados, pero se dice Sí, pero que son de esos efectos que dan coletazos por Exacto. todos lados. Sí, hasta y por se todas dice las que le ha pegado a economías. México, que le ha pegado al peso, ¿no? Bueno, a ver, si es tan negativo eso, ¿por qué ha tenido tanta fuerza el Brexit? Porque hay que pensar dos momentos. Uno que puede ser el parteaguas, ¿no? Antes del asesinato de la parlamentaria laborista, iba ganando el Brexit. Así es. Entonces, ¿por qué si es tan negativo su salida, por qué tanta fuerza? Bueno, yo considero que este es como el aspecto económico y a la cuestión de por qué ha tenido tanta fuerza, sí atendería a las mismas, al mismo ámbito que menciona Oscar, que sería el ámbito político, ¿no? Siempre ha habido, Europa siempre ha sido un continente de nacionalismos y el Reino Unido mucho más, ¿no? Claro. Entonces me parece que siempre ha habido fuerzas nacionalistas muy arraigadas dentro de la cultura. La cuestión es que evidentemente sí hubo un momento de paz. Recordemos que la Unión Europea se creó un poco también para lograr la paz en un continente que ha sido el protagonista de las 2 guerras mundiales que ha visto la humanidad, ¿no? Entonces, la Unión Europea se crea como un espacio para lograr diálogo, para lograr negociación y evitar más guerras, ¿no? Y lograr paz. Gracias a esto se dio como una especie de homogeneización de una cultura de apertura, una cultura de democracia, etcétera. Pero estas fuerzas nacionalistas, estas fuerzas que pues realmente buscan un régimen un poco más quizá autocrático y si se me permite, siempre han estado ahí, ¿no? La única cuestión es que nunca habían tenido un espacio para manifestarse, y qué mejor momento de manifestación que ahora que hay una crisis tan grande de migración hacia la Unión Europea, llegada pues evidentemente de la guerra con Siria, ¿no? Entonces creo que ahí empiezan a surgir y dicen, es que la culpa de todo lo que nos pasa, de todos nuestros males, aunque no sea, ¿no? Es de los inmigrantes, legales o ilegales. Hagamos un muro. Sí, sí. Suena como hacer un muro, ¿no? Más o menos, pero al final realmente ese es el discurso, ¿no? El problema del terrorismo que estamos viviendo, el problema de la falta de empleos, nuestros jóvenes no logran todo, es culpa de los inmigrantes, legales o ilegales, ¿no? Y ahí es donde se vincula con el tema de Trump. Claro. ¿No? Así es. Me parece que, insisto, es un resurgimiento de un tema nacional, es encontrar un enemigo común que a mí me permita erigirme como, no, si el enemigo es él, en este caso los inmigrantes, los enemigos son los inmigrantes, ¿qué tenemos que hacer? Pues cerrar nuestras fronteras, vamos a proteger a los nuestros, vamos a proteger nuestro empleo, nuestra cultura, nuestra moneda, etcétera, ¿no? Entonces, claro, me parece que siempre han estado ahí, pero ahora la gente dice, es que sí es cierto, yo no tengo empleo por culpa de, ¿no? Entonces creo que por eso es este resurgimiento. Sí, yo ahí también hablaría del siguiente tema que también tenemos en España y en muchas partes del mundo, donde hoy por hoy los partidos políticos tradicionales, el golpeteo que se le está dando a la política tradicional de muchos países, España, Venezuela, Argentina, o sea, estamos viendo tendencias que están generando movimientos en distintos países, como por ejemplo en contra del establishment, como es ahora la moda, y ahorita el tema del nacionalismo también está agarrando fuerza importante. Entonces yo lo que sí creo es que es el momento de estas fuerzas para manifestarse, pero no va a alcanzar, por lo menos en el Brexit, no va a alcanzar para salir, porque sí están conscientes de la pérdida. Es como en Escocia. Pasó más o menos algo muy parecido, los resultados fueron muy cercanos, pero al final de cuentas Escocia sigue perteneciendo a donde está perteneciendo. Pero fíjate, tuvo que haber un crimen, o sea, a lo mejor si no hay este crimen, a lo mejor sí ganan, bueno, todavía no podemos cantar victoria porque mañana. La elección es mañana. Pero, o sea, lo que comenta Solares es muy interesante sobre justamente, bueno, es que de entrada, o sea, el encono contra la Unión Europea es que los obliga, o sea, es un compromiso recibir, creo que son 250,000 inmigrantes al año, ¿no? Claro. O sea, ese es un primer punto que encona, ¿no? Otro punto que encona es que, pues, sí se pierde soberanía porque hay acuerdos, ¿verdad?, con la Unión Europea, entonces sí hay cierto encono en Bruselas, ¿verdad?, que se marca ciertos compromisos, por ejemplo, de subsidios. Claro, ¿no? Grecia, por ejemplo. Incluso en el que promueve, el que fue alcalde de Londres,
en su camión trae anotado que creo, según él, que eran 300 millones de euros. Luego se demostró que no son 300, sino que son 120, algo así. Pero bueno, la propaganda era muy interesante. Que se le pagan anualmente a la Unión Europea, ¿no? Que al final también recordemos que sí, o sea, el Reino Unido, como todos los países, hace su aportación, pero recordemos que cuando Reino Unido ingresa a la Unión Europea también logra condiciones muy específicas para ellos, ¿no? Mantiene su moneda, hay un cheque, no me acuerdo cómo se le llama, pero es el cheque devuelto, y siempre cada año se le devuelve una parte de las aportaciones de impuestos que hacen los británicos, cosa que no sucede con los demás países de la Unión Europea, ¿no? O sea, tiene ciertos privilegios el Reino Unido, ¿no? Entonces, creo que sí hay una tendencia en términos de vamos a salirnos, pero sí el crimen dio un cierto giro, lamentablemente no un giro radical como probablemente hubiera sido lo ideal. Por supuesto, lo ideal no hubiera sido que no la asesinaran, pero en términos estrictos no hubo un cambio tan radical de pensamiento, pero sí hubo un cambio en las tendencias, ¿no? Entonces, me parece que no va a ganar. Yo también creo que el Brexit no va a triunfar, pero creo que por lo que deberíamos de preocuparnos más bien es por lo que se queda, ¿no? Por lo que se queda, porque se queda un partido ultranacionalista con un 13% de votación, que no es menor, y que viene creciendo con esta misma tendencia y con este mismo discurso, que aunque no ganen en el Brexit, de todas maneras ya tienen bastante insumo como para estarse haciendo grandes, como bueno, lo ha ido aprovechando en su caso Donald Trump, como mencionábamos ahorita, ¿no? Y hay otro factor que es Escocia. Claro. O sea, ¿cuándo fue el referéndum en Escocia? Hace 6 meses, ¿no? Más o menos. O sea, ¿y por qué perdieron los separatistas? En gran parte porque los que eran partidarios de la Unión, porque son esos mismos partidarios de la Unión, era porque son partidarios de la Unión Europea, ¿no? Sí, es un reflejo. Exacto. Si Escocia se salía del Reino Unido, iba a quedar fuera de la Unión Europea. Porque se dan cuenta de lo beneficioso, simplemente el Scotch, ¿no? Todo lo que vende Escocia, ¿no? De whisky a Europa, ¿no? Es un gran negocio. Entonces iban a perder justamente las preferencias arancelarias, ¿no? Entonces, al final de cuentas, muchos temas son de pesos y centavos. Y eso, al final de cuentas, la gente lo valora al momento de tener una boleta enfrente. Entonces, ¿qué pasaría si se sale Gran Bretaña? Entonces, Escocia ya podría pedir otro referéndum. Para salirse, porque ya no estaría el atractivo de seguir con Gran Bretaña. Claro. Sí, me parece que podríamos como dividirlo o analizar el Brexit desde las causas y las consecuencias. Me parece que las consecuencias en términos estrictos son sobre todo económicas, pero las causas son políticas. Exacto. ¿No? Y eso es lo que al final es lo que está generando tanto conflicto, ¿no? No tiene causas propiamente económicas, no hay argumentos reales de peso económico, ¿no? Es que Bruselas hace mal las cosas, es que Bruselas nos quita soberanía, es que allá hacen lo que quieren y nos imponen. Todos los argumentos son políticos, pero todas las consecuencias son económicas. Y me parece que en ese aspecto los británicos pues son bastante inteligentes como para darse cuenta de eso, ¿no? Y creo que se están dando cuenta. Simplemente el comercio que tiene Gran Bretaña con Alemania, con Francia y con Países Bajos es superior al que tiene con Estados Unidos y China juntos. Sí. Entonces, eso nos da una idea. Y su economía está volcada sobre la misma comunidad. Es lo que nos da una idea de la gran importancia que tiene la Unión Europea para Gran Bretaña. Sí, pues sí. La verdad es que insisto, yo creo que no va a ganar el Brexit. Espero que no gane, porque me parece que el impacto económico para las economías del mundo podría ser fuerte. Y el impacto político de la llegada de estos grupos ultranacionalistas, porque lo que estás haciendo es abrirle la puerta. Perfecto, ahorita Cameron pierde. Cameron ofreció en campaña hacer este referéndum, pero no era porque Cameron dijera, sí, quiero salirme de la Unión Europea, era porque al final era una demanda social. Así es. ¿No? Pero no es porque él quiera cumplirlo. En última instancia lo que hace es que también pondría en cierto peligro y en cierto desbalance a su propio gobierno. Y bueno, y después de ahí Escocia se sentía confiado de que iba a ganarlo, ¿no?
Ahora, yo lo que sí quiero decir es que en un entorno como lo que está viviendo, es como una fórmula perfecta para poder generar que estos grupos ultranacionalistas crezcan, no solamente en un tema como el Brexit, en una votación, sino crecen en apoyo político, como es lo que marca Solange, que este 13% ya va a tener una representación y que tiende a crecer. Y a lo que yo quiero hacer referencia, como lo hago en algunas ocasiones con ustedes, es que son temas nacionalistas o temas donde estas corrientes nuevas, ultras, están generando fuerza en todo el mundo. Entonces, aquí esta es una tendencia también que hay que ir observando, porque la vamos a seguir comentando en próximos programas cuando tengamos la presencia de nuestra amiga. Claro. Y bueno, pues ahorita vamos a tener que ir a un corte, pero sería bueno que viéramos las implicaciones para México, ¿no? Porque todavía ni siquiera se ha dado el referéndum y ya nos ha afectado, ¿no? Claro, ya nos pegó, por lo menos en la paridad peso-dólar y peso-libra. Sí, tipos de cambio. Que también nos afecta y ha afectado al peso. La sola posibilidad de que ganara Trump también ya nos está afectando. Claro. Tocó madera. O sea, cualquiera diría, bueno, ¿y nosotros qué, no? ¿Por qué? Podría decir, ¿y yo por qué? Pero es que tiene que ver con un mundo globalizado. O sea, estas tendencias nacionalistas siguen sin entender que por mucho que, por ejemplo, Gran Bretaña se saliera de la Unión Europea, no es posible vivir en un mundo en el que ya no tenga relaciones económicas con los demás. Bueno, amigos, vamos a hacer un corte. Estamos aquí en Contrapunto TV analizando las consecuencias. Ahora ya vamos a pasar a las consecuencias del Brexit, para después ya pues concentrarnos al tema que creo que va todavía a meter más interés, que es el de las elecciones en España. Continuamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente.
porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Vamos a analizar las implicaciones de la sola posibilidad de que triunfara el Brexit y por qué está afectando a la paridad peso-dólar. No sé qué quieren decir al respecto. Bueno, yo me iría, recuperaría un poco mi comentario del cierre de hace rato, ¿no? Las economías, ya no es posible vivir en un país totalmente aislado, por mucho que Gran Bretaña sea una isla. Así es. No puedes estar aislado, las economías están completamente conectadas, la globalización nos afecta en todo momento. Entonces, me parece que al final hay cierto temor en términos de inversión a nivel mundial de lo que está pasando con Gran Bretaña, y pues este temor lo que hace primeramente siempre es pegarle a las economías un poco más endebles, y la nuestra, sobre todo con las cuestiones de seguridad que están pasando en los últimos tiempos, creo que no está tan fuerte como quisiéramos. Creo que por ahí podríamos, porque lo mencionábamos ahorita durante el corte, la relación económica entre México y Gran Bretaña no es realmente muy activa, no es tan fuerte, el intercambio de mercancías, bienes, servicios no es realmente tan determinante como para que nos estuviera afectando de la como forma lo sería, que por nos ejemplo, con afecta. Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Que ahí sí también nos está afectando, ¿no? Lo que está pasando con Trump. Claro. Pero creo que tiene más que ver con que al final México sigue sin estar del todo entre las economías realmente crecientes, nuestros problemas de seguridad siguen siendo un problema para que podamos nosotros realmente avanzar y pasar al siguiente nivel, ¿no? Y ojo, más hoy que estamos en el ojo del huracán con todo lo que está pasando en Oaxaca, que es un tema también que obviamente con todos estos aires, unos vienen de Inglaterra, otros de Estados Unidos, y esto nos pone también en una posición endeble en la percepción de los mercados y cómo ven al peso mexicano, ¿no? Entonces, por eso la caída es inmediata. Uh-huh. Bueno, recordemos también que el peso se utiliza para un montón de transacciones financieras, ¿no? El peso es una de las monedas que más se utiliza. Es parte del mercado. Exactamente, ¿no? Entonces también eso te afecta mucho, porque aunque voy a ponerlo de esta manera y que me perdonen los economistas y los financieros, pero aunque el intercambio económico no se esté dando con México directamente, se utiliza la moneda mexicana como moneda de cambio, ¿no? Entonces eso por supuesto también nos afecta muchísimo, ¿no? Porque lejos de beneficiar, claro, están utilizando tu moneda y eso genera especulación, ¿no? Entonces creo que eso también es un tema en el que, bueno, hay muchos países que limitan el uso de su moneda para este tipo de intercambios. Yo no sé qué tan bueno o qué tan malo sea, pero en el caso de México creo que en los últimos tiempos hemos visto que eso ha generado mucha fluctuación y la paridad pues se ha visto muy afectada. Y es un factor más de lo que va pegándole a la paridad con otras monedas como la libra y el dólar. Sí, de hecho, son en los mercados financieros internacionales es donde se está marcando la pauta, ¿no? Uh-huh. No tanto aquí en México. No, definitivamente no. Y que le ha afectado a la libra, o sea, la libra misma se ha depreciado con la sola posibilidad de que saliera a Gran Bretaña. O sea, la libra se ha devaluado. Sí, pero en este país no. Y bueno, porque el peso se ha devaluado. Exacto. ¿Pero por qué? Porque finalmente los financieros se van al dólar, ¿no? Entonces, huyen de la libra, huyen del peso, se van al dólar. Por eso nos afecta, simplemente, porque se van al dólar, ¿no? Entonces, si tienen pesos, los venden, ¿no? Por dólares. Sí, ¿no? Y eso lo vuelve un peso más endeble. Entonces, y un peso nos afecta, ¿no? Si la gente se deshace de sus pesos y se va valor al dólar, pues entonces sube el dólar, baja el peso. ¿no? Y es lo que nos ha estado pasando, ¿no? Pero realmente son en los grandes mercados, ¿no? En las Ahora, bolsas de valores. volviendo a la pregunta inicial, ¿el Brexit nos afecta en temas económicos, sí o no? Si se da, yo creo que sí, pero no nos va a afectar a nosotros porque tengamos una relación directa. Yo creo que nos va a afectar por la turbulencia. Por la turbulencia económica que va a generar, ¿no? Es como cuando fue el efecto tequila, ¿no? Había economías a nivel internacional que resultaron absolutamente afectadas por lo que pasaba con México y no tenían relación económica con México, ¿no? Nunca habían tenido relación con México, ¿no? Y al final resultaron afectadas. ¿Por qué? Porque las economías están interconectadas, ya no hay manera de que no estés conectado. Entonces,
Si se da el Brexit, por supuesto que nos va a afectar, ¿no? Definir en qué manera o más bien en qué medida, eso creo Sí, el peor escenario sería que triunfara el Brexit y que triunfara Trump. Porque también la inminencia Es como el de la llegada de Trump No es cierto. también ya está Ganar Andrés Manuel. también ya está Ese sería el tercer jinete del Exacto, apocalipsis. se clava ya. Entonces sí me voy a Mérida, ¿no? Ahí no pasa nada. Pero, o sea, todo está conspirando contra el peso y bueno, pues ya mañana sabremos. Ahora, también nuestro gobierno y nuestro secretario de Hacienda no ha hecho mucho por defenderlo. Bueno, es que tampoco hay mucho que puedas hacer. En términos estrictos, insisto, y ni siquiera creo que le tocaría a Hacienda, me parece que le tocaría más todavía al Banco de México, alguna medida por ahí, pero la verdad es que en términos estrictos es muy difícil. Yo creo que va a actuar cuando ya le empieza a afectar a la inflación, entonces yo creo que es cuando van a actuar otra vez. Sí, ahí sí. Yo creo que vamos a tener que hacer un programa especial sobre eso. ¿Qué les parece si vamos mejor ya al tema de España? Adelante. Bueno, como les decía al principio del programa, va a haber elecciones en España, es como en algún sentido es como una segunda vuelta, así lo han querido interpretar algunos. Y bueno, pues en este nuevo proceso electoral hubo una variante importante que hay que comentar. O sea, decíamos que había 4 partidos en lugar de los 2 tradicionales que dominaban España. Ahora tenemos 4 importantes, que aparte del Partido Popular y aparte del Socialista Obrero Español está Podemos, de Pablo Iglesias, y está Ciudadanos de Albert Rivera. La variante de este nuevo proceso electoral es que hubo una alianza electoral que se llama Unidos Podemos, entre Podemos y Izquierda Unida de Alberto Garzón, que era el antiguo Partido Comunista. Esta alianza, según los sondeos, y bueno, en España no han sido tan erráticos como aquí. Como en otros lados. Exactamente, según los últimos sondeos, le dan a esta alianza electoral el segundo lugar, ¿no? Esa es la expectativa de que se va a dar. Allá en España le llaman el sorpaso, que es como zarpazo, ¿verdad? No sé por qué sorpaso, pero es que este salto de que va a pasar Podemos del tercero al segundo. Entonces, hasta cierto punto se habla que se ha polarizado el proceso electoral. No sé qué piensas de todo esto, Solange. Pues mira, a mí la verdad es que lo que está pasando en España me encanta, pero creo que a los españoles no, pero me parece que soy constitucionalista, entonces es un proceso sumamente interesante. Nunca en la historia de España había sucedido una disolución parlamentaria con un motivo de no poder formar gobierno. Ese me parece que es como la parte más llamativa de esto. Pero no también es la parte más grave, ¿no? Porque claro, no se pudieron poner de acuerdo entre 2 partidos. Ahora, pero vaya, es que el asunto es cómo funciona aquí el la gran ventaja es parlamentarismo, que dijeran también Andrés Manuel, aquí existe el PRIAN, entonces por lo menos ahí sí se van a poner de acuerdo. Ah, bueno, pero claro, allá no. Claro, pero es que aquí lo que hay que considerar es que finalmente es un régimen parlamentario, ¿no? Entonces, el régimen parlamentario bipartidista históricamente siempre había funcionado muy bien, se ponen de acuerdo, logran, y siempre había alguien que tenía la mayoría, y siempre había partidos satélites pequeños que ayudaban a formar esta mayoría, ¿no? Sí, claro. El hecho de que ahora no los haya, eso me parece que es lo de llamar la atención. Y lo segundo que creo que es sumamente importante sí es Podemos, ¿no? Podemos es un fenómeno tal cual, ¿no? Es un fenómeno social impresionante. Podemos, quisiera recordar, surge del movimiento de indignados, ¿no? En España. 2011. Exactamente, de 2011, de ahí surge y está comandado principalmente por profesores de la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, son gente que tiene un poco una ideología bastante radical de izquierda, y que me parece que en esos términos lo que hace es utilizar un lenguaje populista, un tanto nacionalista también, para llegar a la gente. Le está diciendo a la gente lo que quiere escuchar, ¿no? Por eso le dicen populista. Exactamente, ¿no? Entonces, Podemos, por supuesto que lo hace además con un tino y con un tacto que difícilmente podríamos ver en Andrés Manuel, ¿no? La verdad es que no sé si tienen oportunidad de ver la campaña que acaban de sacar, que se llama Tablas, de Podemos. Es buenísima porque de verdad toca una fibra muy sensible. Pedro la llamaría, nuestro querido amigo Pedro Aguirre le diría cursi, pero me parece que ha llegado a mucha gente y le ha llegado a donde les interesa, ¿no? Entonces, yo creo que sí, como bien dices, Podemos puede llegar a ocupar el segundo lugar. Sin embargo,
ese va a ser también un problema, porque la conformación va a ser Partido Popular como primer lugar, pero sin la mayoría necesaria para poder formar gobierno por sí solo. Tienes, y el Partido Popular de derecha, tienes a Podemos con su alianza de izquierda radical, entre ellos dos no van a poder formar gobierno. Tienes a Ciudadanos del lado derecho, más radical que el Partido Popular, pero Ciudadanos ya dijo, o sea, yo sí puedo hacer gobierno contigo, Partido Popular, siempre y cuando no vaya Rajoy. Entonces, va a ser un escenario... Bueno, pero a ver, ya estamos hablando de personas, y yo creo que hay pero es temas, que es hay No te temas. metas con es que es, Rajoy. es que es a ver, pero fundamental. no, al contrario, yo creo que Rajoy tiene que entender que ya no abona Ya al no es fondo, un que ya está siendo no parte de la solución, sino parte del problema. Entonces yo creo que por lo que yo he percibido y he visto y he vivido cuando he tenido la oportunidad de estar en ese país, que Rajoy es un hombre lo suficientemente capaz de entender que ya no es el momento para él, como bien lo dice Enrique. Entonces, yo sí creo que mucha gente ya en favor de tener un gobierno que camine y que pueda esto zanjar el problema político, puede en un momento dado votar por PP, que le puede dar una ventaja, no para que le alcance a gobernar solo, porque ya no le va a alcanzar ni aquí, ni nunca más en España, pero al final de cuentas podrá generar esta alianza con el ala. Pero dice Rajoy, a ver, si yo soy el más votado, ¿por qué yo soy el que me tengo que ir? Es que es eso. O sea, aquí el punto es que el parlamentarismo español es un parlamentarismo en el que, a pesar de que tú no votas directamente por el primer ministro sí es la cabeza visible en las elecciones. Entonces, se habla un poco de un proceso de ratificación, por llamarlo de alguna forma. La gente va y vota por la cara visible, que en este caso es Rajoy. Y si el Partido Popular tiene la ventaja que tiene, sí, evidentemente es por Rajoy. Entonces, para el Partido Popular, ceder a Rajoy y decirle a Ciudadanos, está bien, vente tú, y obviamente con la cara de Albert Rivera, que yo tengo ahí muchos asegúnes con Albert Rivera, prefiero a Rajoy, la verdad, entonces el PP perdería su mayoría. O sea, el Partido Popular no gana esa mayoría que puede ganar si no está Rajoy. Eso es lo que el Ciudadanos no acaba de entender. Pero siendo utilitaristas lo que estás buscando es el poder. Y el partido tiene que entender que es el poder lo que está buscando. No, claro, más allá pero quienes lo tienen que entender Rajoy, son Ciudadanos, no el Partido Popular. Ahí no lo vas a hacer entender, entonces vas a volver a caer en la misma circunstancia, bueno, como bien lo planteó Enrique en la invitación que hicimos al programa. Es que hay vetos cruzados y eso es lo que impidió los acuerdos, ¿no? O sea, todo el mundo se pone un veto. Sí. O sea, entonces así es muy difícil formar un gobierno. Sí, pero ya no se puede, yo creo que España no se puede dar el lujo de volver a caer en la misma crisis política. No, España no, sus partidos políticos. Pero a ver, Albert Rivera... Por eso, pero España también son los ciudadanos y los que van a ir a votar son los ciudadanos. Lo curioso es que el único acuerdo que se dio fue entre Albert Rivera y Pedro Sánchez, el líder del PSOE. El líder del PSOE, un acuerdo rarísimo además. Sí, pero no les dio porque no alcanzaban. No, porque Podemos se opuso. Esperaban, por ejemplo, Pedro Sánchez esperaba que Podemos se sumara. Sí, pero en automático, pues debe ser muy ingenuo. Se fue muy ingenuo, yo también creo que fue muy ingenuo, parecía que no conocía. Pero es que pero es que se va a repetir la situación porque Pedro Sánchez tenía la razón en decir, bueno, yo tuve más votos que tú, así ¿no? Es. Entonces, bueno, con base en eso, pues, me toca. Tú me tienes que apoyar. Si realmente quieres que salga el PP, pues tú me tienes que apoyar para formar gobierno. Pero el gran ganador de toda esta crisis es Podemos. Y eso lo tienen que entender los demás partidos, que en todo en todo lo que está sucediendo en torno a todo lo que está pasando en los partidos, el que está generando más crecimiento y más crecimiento, es Podemos. No, sí, a mí me queda claro. Por eso, pero al final de cuentas también los partidos políticos van a decir, a ver, espérame, ya no te voy a dar más escenario para que sigas teniendo las del Pues sí, pero no han sido lo suficientemente inteligentes. Y ahí insisto, el del problema Ciudadanos. A ver, Ciudadanos es que eso es lo que yo no entiendo de Albert Rivera. Cuando llegó con PSOE, que son ideologías distintas. El PSOE es de izquierda, Ciudadanos es de derecha. Espérame, para empezar, Veracruz, Durango. Bueno, eso es México. Pero vaya, pensando. Pero sí tienen también como una tendencia, pero fíjate, yo sí entiendo a Albert Rivera por dos cosas. Tienen dos enemigos comunes, PP y Podemos. No, pero mi punto aquí es, Albert Rivera estuvo dispuesto a darle al PSOE la cabeza del gobierno
con Pedro Sánchez. Y no está dispuesto a ceder ese puesto con el PP, que en términos de ideología están exactamente en el mismo lado. Eso es lo que yo no entiendo de Albert Rivera. Pero puede ser un chantaje que lleves hasta el último minuto y que al final cedas por muchas más posiciones. Pero es un chantaje que te puede costar un montón de votos, porque si la gente ve que ustedes no se acaban de poner de acuerdo, pero Podemos ya se puso de acuerdo con la izquierda más pequeña, pues prefiero votar con quien sí va a poder formar están gobierno. Están jugando al bueno, el malo y al feo, a ver quién es el que dispara primero y te pueden quitar el poder en una toma de decisiones en una mesa, en 2 minutos. Sí, yo no digo que no. La cosa aquí es que arriesgas demasiado. O sea, si el PP tiene la mayoría suficiente para poder ganar en alianza con Ciudadanos, Albert Rivera tendría que estar dispuesto a ceder una parte y decirle, sí, vamos con Rajoy y yo me voy. Bueno, es que Albert Rivera, ministro de Gobierno. O sea, es que hasta cierto punto, Albert Rivera ha crecido en cuanto a que llama corrupto a Rajoy. Así es. Entonces, para Albert Rivera, digamos, porque son tan parecidos los programas, las ideologías, que lo distingue es justamente decir que yo tengo calidad moral. Porque no he gobernado. Y en cambio Rajoy no. No por otra cosa. O sea, sí. Es de alguna manera lo que lo distingue, porque si no es eso, entonces se diluye completamente, sus electores se diluyen completamente en el PP. Pensando en el futuro y pensando en el bienestar de España, ¿qué es lo que conviene? Que conformen gobierno, del lado que quieras. Bueno, esa es buena pregunta, pero amigos, nos vamos a tener que ir a un corte. Creo que se está poniendo interesante el punto, porque esa pregunta es lo que dicen todos, ¿no? Exacto. Hay que sacrificarse por el país. Claro. ¿No? Pero pues nadie se quiere sacrificar. Entonces vamos a un corte y regresamos para llegar a las conclusiones de este tema, que está muy bueno. Estamos aquí en Contrapunto TV, regresamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, estamos aquí de regreso en Contrapunto TV. Está muy buena aquí la charla en el backstage Así es. sobre qué va a pasar con si se repite el resultado, porque yo creo que justamente Pedro Sánchez en el único debate que hubo, Pablo Iglesias lo puso en el dilema, ¿no? De que pues, tenía que apoyar, o sea, ya o sea, ha habido un enfrentamiento fuerte, pero en el debate Pablo Iglesias fue muy conciliador, tratando le dicen como el dardo envenenado, así se lo interpretó, de que le dijo, oye, pues, si te tienes que sumar a la izquierda, ¿no? O sea, si es lo que el verdadero enemigo, fíjense, el verdadero enemigo es la derecha. Es Rajoy, es el PP. Sí. Entonces, vean, yo les comentaba que ese va a ser el fiel de la balanza en este escenario en que va a ganar el PP, Podemos seguramente va a quedar en segundo, el PSOE en tercero y el cuarto Ciudadanos, pero va a ser el fiel de la balanza porque en el supuesto de que Albert Rivera acepte el liderazgo de Rajoy y se une, no le da la votación. Podemos por sí solo tampoco va a tener. Entonces, ¿qué va a hacer el PSOE? ¿Qué crees que haga Pedro Sánchez? Pues mira, yo me acuerdo del debate. Cuando sube Pablo Iglesias sí se porta muy conciliador. Sin embargo, el día anterior acababa de decirle a Pedro Sánchez corrupto, ¿no? Así tal cual. Todos los líderes del PSOE son unos corruptos y todos le deben dinero a este país y todos están manchados. O sea, vaya, en el día que se subió, pues fue lo único, claro, que es la mafia del poder, ¿no? Casi la mafia del poder. Es que los discursos son muy parecidos. No, o sea, sí, el asunto es que al PSOE, en términos prácticos, el PP le ha pegado como siempre le ha pegado, ¿no? Han tenido una relación como la de siempre, ¿no? Es su rival natural. Claro, pero yo no te grito a ti, Oscar, corrupto, no sé qué, etcétera. Simplemente te digo ineficaz, ineficiente, sí, mal puedo gobierno. hablar de tus corruptelas, pero no digo Rajoy es un corrupto, ¿no? Lo más fuerte que le dijo Pedro Sánchez, usted no es una persona decente. Exactamente. ¿Te acuerdas en el debate, no? Exactamente. Entonces, el punto aquí es que ellos tienen una relación bastante, por decirlo, bastante formal, pues, se tratan con mucho respeto. Pablo Iglesias no respeta a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, en esos términos, creo que el PSOE perdería más, me parece, de hacer una alianza con Podemos para formar gobierno que hacerla con el PP. Eso en términos prácticos. Y en términos ideológicos, me parece que también sería irte demasiado a la izquierda, porque Podemos representa una izquierda comunista, una izquierda totalmente radical. E independentista. Exactamente, cosa que el PSOE porque no Pablo apoya. Iglesias ha dicho que está a favor del que tema hagan el referéndum en Cataluña. En Cataluña, y ha apoyado a todos los separatistas. Y ya están los vascos también muy encendidos y hasta los gallegos. Así es. Entonces, y eso el PSOE no es algo que apoye, no es una ya se cansaron de tantos chistes. Yo vuelvo a hacer tantos la pregunta. chistes contra los gallegos. Claro. Pero yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué le conviene a España? ¿Y qué le conviene a los ciudadanos de España? Yo te podría decir que no le conviene, y yo creo que no le conviene que gane Podemos. No le conviene que gane Podemos, y manifiesto ideológicamente que no estoy de acuerdo con Podemos. ¿Por qué? Porque representa una izquierda sumamente radical, que puede sonar ideológicamente muy atractiva, que puede sonar muy romántica, pero que en términos prácticos la historia nos ha demostrado su ineficacia. A lo mejor una alianza entre el PP, entre Ciudadanos y el PSOE podría destrabar la crisis política y dar gobierno. Ahora la cuestión es si son lo suficientemente profesionales e inteligentes para lograr esa alianza, ¿no? Sí, yo creo que Tiene que haber mentes yo creo que el punto lúcidas fino es porque efectivamente podemos chantajear con el argumento de que somos de izquierda, ¿no? Entonces tú vas a apoyar a la derecha, ¿no? Pero hay un elemento más que están comentando y que yo creo que se podría sintetizar, que sería la unidad nacional. O sea, más allá de las ideologías, de los partidos, de las personas. está la unidad nacional. Si gana Podemos,
estaría en riesgo la unidad nacional por la posibilidad de que Y el concepto de la España que conocemos hoy. pudiera desintegrarse España. Yo creo, y yo tengo la ideología de que siempre los ciudadanos, al final de cuentas, sí son inteligentes, no son manipulables. Al final de cuentas, independientemente de la cultura política que tenga cada país, el ciudadano tiene la capacidad de llegar y votar. Y yo creo que al final de cuentas los españoles van a tener que entender que votar, pues en este caso, a favor del PP y a favor de Ciudadanos, puede ser lo que acabe por quitar esta crisis. Y a lo mejor las encuestas y los votos pueden salir un poco más arriba de lo que pueden suceder. Yo no veo un escenario electoralmente, yo no veo un escenario muy distinto de lo que vimos, excepto porque van a subir los votos de Podemos. Eso sí lo veo. Ahora, un factor que creo que no está jugando y que se debe a la inexperiencia de Felipe es que el rey tendría que estar jugando un papel mucho más protagonista en las negociaciones y no lo está haciendo, ¿no? Y eso creo que sí se debe a su inexperiencia. Nunca le había tocado, evidentemente, estar en estos procesos, y mucho menos se había dado un proceso tan complicado como el actual, claro, ¿no? Pero creo que el rey precisamente para eso está, el jefe de Estado para eso está. Sí, porque incluso, mira, Pablo Iglesias ya matizó de que no quiere la desintegración de España, sino una regionalización, como plurinacionalismo al estilo Gran Bretaña. Pero aún así hay otro argumento que a lo mejor convence al electorado, que es el fútbol. Porque fíjense, le preguntaron a Pablo Iglesias, oye, pero en esa línea ni Cesc Fábregas ni Piqué jugarían con la selección de España. Claro. O sea, Cataluña jugaría así como Escocia, Bale, ¿no? O como Gales, es de Gales, como Escocia, que Irlanda, tienen su propio equipo. Entonces, esas son las cosas que al final de cuentas le van a pesar mucho al electorado. ¿Qué pasaría que ya no hubiera, porque obviamente sería un divorcio conflictivo, que ya no hubiera el clásico Barcelona-Real Madrid, o que Cataluña se vaya por su lado? Y que ahí metieran equipos a la Champions. Esas cosas yo pienso que a la hora ya de tachar la boleta van a pesar. No, mi clásico no me lo quita nadie. Sí, yo creo que pueden influir, pero sí, híjole, yo sí soy honesta, no creo que vaya a haber mucho cambio electoral. No, yo sí. No lo creo. Yo sí. Bueno, vamos a pasar a las encuestas, que se nos acaba el tiempo. Tenemos aquí una encuesta del Financiero, bueno, ha habido varias del Financiero. Entonces, vean, aquí son sobre los presidenciables del PAN. Claro. Entonces, a ver, Oscar, ¿cómo ves? Bueno, es un placer para mí decir que Margarita Zavala, cuando se habla de todos, trae un 29% de preferencia, y cuando se habla de panistas trae un 40%, aunque aquí estamos viendo que este es en febrero, y hoy en junio trae un 35% de preferencia a nivel general, y solo en panistas trae un 55%. O sea, ve el salto que dio, ¿no? Sí, o sea, pero lo interesante es que es el salto después de las elecciones. Exactamente. Y uno esperaría o uno pensaría que el salto sería para Ricardo Anaya. Sí, que esa es la encuesta que trae Reforma, por ejemplo, que Reforma lo plantea así, pero a la percepción de lo que nosotros traemos internamente, pues es un grito desesperado de Ricardo por seguir compitiendo, cuando la realidad y la percepción interna, por lo menos lo que yo tengo, y lo digo a título personal para que nadie se ofenda, es que Margarita Zavala está ganando mucha más preferencia interna, y la gente está empezando a visualizar por los escenarios y por la creciente candidatura de Hillary la posibilidad de que Margarita pueda Pero va a competir. agudizar el debate interno y los conflictos internos dentro del PAN. Sí, al final de cuentas yo creo que aquí también, insisto, se requieren mentes lúcidas, y mando el mensaje desde esta mesa, para que haya una negociación, donde yo siempre he planteado que la negociación es que Ricardo regrese a la Cámara, Rafael al Senado y Gustavo Madero a su casa. Perdón. A ver, pasemos a la siguiente, a ver cómo ven esta. Esta es un poco más complicada, pero a la lectura dice que Miguel Ángel Osorio Chong tiene un 19% en febrero y un 16% en este momento. Ahora, con toda la percepción en general. Y con los priistas, Chong tiene 30, estaba en febrero, y 32 en este momento en junio, y nada más está seguido, digamos, de manera cercana, más bien no tan cercana, por Erubiel Ávila con 8% y bajó un punto al 7%, y en solo priistas Erubiel subió un punto del 9 al 10. Mario Fabio tenía el 10 con solo priistas, y a nivel general 6 con 3. Y después viene Rosario Robles, ¿no? Y otros candidatos. El que me parece que hay que también reconocer es José Antonio Meade, está en puntos muy bajitos, pero puede ser un caballo negro. Interesante.
Pues no sé, ahí me llama la atención Manlio Fabio, la verdad. Me parece que fuera de que él no va a ser presidenciable, pero tiene muchas cartas que jugar para negociar. Bueno, yo no sé si ustedes coincidan, pero su renuncia me parece que es un movimiento estratégico inteligente, más que un tema de me pegó. Yo dijo, les dejo el paquete, háganse ustedes bolas y yo desde afuera sigo manejando mis cartas. Es un hombre muy inteligente. Yo creo que sí. Y creo que además sus cartas van a manejarlas, o las va a manejar no solamente dentro del PRI, sino muy probablemente fuera del PRI. Que es donde más tiene. Porque además influencia. dentro del PRI no tiene adeptos. Sí, porque además la renuncia, la gente quería que se fuera desde el primer día de agosto que llegó, desde el 20 de agosto que ingresó a la presidencia del PRI, Nuno, Osorio y Videgaray querían su salida. Claro, y empezando por Peña Nieto, o sea, no lo quieren, vaya, en ese grupo, ¿no? Pero van a necesitar. Pero lo van a extrañar cuando... No, y lo van a necesitar, o sea, no va a quedar fuera. Ahora, ojo, ahí quien puede O sea, capitalizar van a- mucho es la gente de Margarita Zavala, porque la relación que se tenía del presidente con Manlio Fabio era una relación donde le llamaban hasta el vicepresidente. Sí, ¿no? Yo creo que Beltrones va a operar en las sombras Sí. y yo creo que todavía va a ser más peligroso y más efectivo. Y ya Así en las es. teorías de la conspiración que tanto le gustan a Oscar, yo estaría pensando en por qué no Beltrones no haya empezado a jugar sus cartas desde antes de las elecciones, pensando que el propio PRI no ganara tantos espacios en las elecciones. A fuerza tenía algún plan B. Puso su cabeza en la mesa y dijo, yo me la corto y luego me la vuelvo a pegar. Y se la va a volver a pegar en otro partido. Pasemos a la siguiente, por favor. La de, ¿En qué partido podría ser? Pues en el PAN. ahora veamos el PRD. Bueno, aquí es como muy contundente que Miguel Ángel Mancera trae en febrero el 44 y en todos trae el 42 en este mes de junio. Y solo en perredistas trae el 78% en febrero y a pesar del doble no circula trae 80%. Y eso que No, Mancera. deja tú el doble no circula, eso es como la cereza del pastel. No, y eso que Mancera no es perredista. Me imagino. Aunque ya por lo menos ya le han pedido a algunos cuadros del PRD que si va a querer competir, que mínimo se afilie, ¿no? Sí, claro. Pero si él ve esa encuesta, menos se afilia. No, pues sí, claro. Porque Sí, si dice, pero- si estoy afuera y me están apoyando de esa manera. Ahora, yo veo, y si ustedes, yo lo último que dije el día de las encuestas, yo pienso que al PRD, como a muchos partidos de izquierda en otros países, hoy las alianzas le están dando resultados. Hoy, por ejemplo, en España los partidos de izquierda o van unidos o no son nada. Claro. Ahora, aquí en este país, la izquierda de Andrés Manuel y la izquierda del PRD no tienen punto de contacto, a pesar de que, por ejemplo, ahora con el tema del CENTE pidieron exactamente lo mismo los dos, al final de cuentas no los ves por dónde puedan caminar juntos. Y en este caso yo veo al PRD pues con una gran disyuntiva de poder hacer una alianza para la presidencia de la República y mantener el gobierno del Distrito Federal. Pero entonces cada vez se diluye más como un referente de la izquierda. De la Y, izquierda. pues sí, pero Es se que refiere también- porque así han trabajado las izquierdas toda la vida en este país. No, y con la salida ahora de su presidente de Basabe, me parece que también deja al partido muy maltrecho, ¿no? No por él, ¿no? Ya Yo creo estaba, que- ya de por sí ya estaba, ¿no? Pero él hizo buen trabajo. No, pues sí, pero su salida, realmente su salida demuestra que de veras no hay quien pueda con estos pobres ahí adentro. Y los deja a la deriva. Bueno, amigos, pues vamos a tener que interrumpir. Ese va a ser, yo creo, el tema de la siguiente semana. Agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Amigos, pues qué bueno que estuvieron con nosotros. Los invitamos para el próximo miércoles para otro tema de gran interés. Saludos a mi esposa que me está viendo. Hasta la próxima.